Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos ritmos más de acá, de Latinoamérica, y hay que partir por casa. El primer ritmo que se nos viene a la mente como chilenos es la cueca. Bueno, hay que decir también que somos un país que está muy influenciado por otros países vecinos, digamos, y en realidad este ritmo proviene de la sama cueca, que vendría siendo un ritmo peruano, y luego por un tema histórico se introdujo acá y se empezó a modificar, convirtiéndose en lo que nosotros llamamos la cueca, cueca chilena, de hecho. Es un ritmo que está en 6 octavos, que vendría siendo algo así. Entonces, este es nuestro ritmo, está en 6 octavos, vendría siendo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, está basado principalmente, por lo menos la introducción, armónicamente en el primer grado y en el quinto. En este caso estamos en do, sería do y sol. Entonces siempre parte como en el quinto y primero, ¿verdad? Parte en el quinto primero, ¿ah? Entonces, por ejemplo, sería esto: quinto, primero. Quinto, primero. Entonces, si yo toco, este es el patrón básico, ¿cierto? Ahora le puedo agregar la quinta también, que vendría siendo así. Otro patrón rítmico sería esto. Bueno, otro de los elementos importantes en nuestro baile nacional, la cueca, es algo que se llama la emiola, que está heredada un poco del barroco y de la música española. En el fondo es una acentuación, dividir el 6 en 3 partes. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. La emiola vendría siendo dividir ese 6 en 3 partes. Entonces me quedan 2 partes, de a 2 tiempos en el fondo. Me queda tum, ta, 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 ta. Se supone que si divido el 6 en 2 me queda esto. Si lo divido en 3 me queda esto. Y normalmente esto se ocupa en algunas secciones de este baile de la cueca, cuando la gente grita vuelta. Se grita la vuelta, se produce esta emiola. Entonces, por ejemplo, en el contexto que habíamos visto anteriormente en la cueca, sería... Por ejemplo, ahí hay una. Eso se llama muy importante porque permite al que baila dar la vuelta y la gente lo grita ¡vuelta! Ahora vamos a ver la aplicación de la cueca, del slap en la cueca. Bueno, sabemos que el bajo es... Entonces yo podría hacer... Eso sería una forma de interpretar el slap. Pero para que quede un poquito más adaptable y para tocar solo, yo tendría que remitirme un poco a lo que hace la guitarra. La guitarra es como... Entonces, aplicar eso en el slap sería... Tocaría entonces
una tercera y el bajo. Los mismos acordes que tocaba los formo así. Toco la tercera. Este acorde es sol, sería sol, re, si. Y después la fundamental, que es do. Y puedo aplicar algunas de las cosas que vimos anteriormente, como por ejemplo las notas fantasma. No todas las notas las voy tocando, sino que algunas están muteadas. Ahí está la miola, por ejemplo.